Y aquí está con nosotros Aldo Campuzano, director de México Elige. Qué gusto, Aldo, buenos días. Encantado, buen día, Ciro, a ti y a todo tu auditorio. Que la de este mes, la medición de este mes, 9,171 cuestionarios aplicado a personas mayores de 18 años. Se levantó entre el 4 y el 9 de marzo, sí, la semana pasada. Coincide con los 100 días del presidente López Obrador. Así es, Ciro. Y bueno, hay números bastante importantes que hay que comentar de entrada. Yo creo que vale la pena recordar un poco cuál es la bandera del presidente en temas mediáticos, que es la corrupción. Y en ese sentido, lo que hemos encontrado es que, de cierta manera, él mismo generó el incremento de la percepción de la corrupción. ¿Por qué te digo esto? Durante campaña, la percepción de la corrupción como el principal problema del país se encontraba alrededor de los 35 puntos. Sí. Contra la corrupción está funcionando de manera mediática. A ver, vamos por partes y cerramos con esto de la corrupción. Vamos a ver las cifras. Aprobación del presidente López Obrador, 68%, Alto. 68%, así es. No sé si lo estemos viendo en pantalla por ahí. Sí. Bueno, aprobación del mes pasado. Podemos poner la siguiente y ahí viene la aprobación de noviembre, de enero, de febrero. Correcto. Actual, ahí está. Del 73% veníamos hace un mes. Se tiene una pérdida de 5 puntos. De 5 puntos. Ahora, esta pérdida lo coloca en los 68, pero sigue estando por encima del nivel de aprobación que él tenía al inicio de era su 60%. gobierno. Así es. No debe de ser este dato un dato altamente preocupante en su gabinete. Sin embargo, sí debe de ser una alarma, un foco que se ha prendido por cómo llevaron algunos temas. Lo comentabas tú hace un momento, el tema de las estancias infantiles es uno de los causantes de esta disminución en la aprobación del presidente. Pero como sea, 68% es muy alto. Es altísimo. Si comparamos con otras que se han publicado, incluida la del Gabinete de Comunicación Estratégica, que veíamos hace unos momentos que andaba arriba de 80, vemos que hay encuestas, Parametría, por ejemplo, lo tiene en 86%, el Financiero en 78%, pero en Facebook, y esto es importante, en Facebook, en la encuesta de México Elige, 68% de aprobación, que es altísima. Así es, correcto. 15 puntos menos de lo que lo traen otras encuestas, pero es altísimo. Es altísimo, vaya, es un número que no habíamos visto así algún tiempo en los presidentes. Y te repito, es importante que en el gobierno de López Obrador, más que enojarse con la encuesta y este dato de la caída de 5 puntos, es que prendan una alarma en el sentido de decir qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que hicimos mal para poderlo corregir. ¿Tú crees? Están en la fiesta, no les importa. Pues caray, el problema es que cuando en Salamanca secuestran migrantes en Tamaulipas, ellos están siendo 80, 70, 68% de los mexicanos están con nosotros. El problema son los excesos. Es como cuando uno se va a una fiesta y toma bastante, al día siguiente tienes una cruda tremenda. Esperemos que esto no pase. Vas a ver, a que se van a poner a las 10 de la mañana y en la autocelebración ahí en Palacio Nacional. Bueno, si hubiera revocación, si la votación para revocar el mandato del presidente López Obrador, si se hubiera celebrado la semana pasada entre el 4 y el 9 de marzo, ahí están viendo el resultado. Que permanezca, que se quede, cerrando números, podemos cerrar números, 65% contra 29% que se vaya. 65% de los mexicanos habrían votado por la permanencia del López Obrador contra 29% porque se fuera. También hay una pequeña caída ahí. Hay una caída de 6 puntos. Es correcto. De hecho, la caída del presidente se da en todos los indicadores que estamos haciendo, en su aprobación, en su calificación, en la revocación o referendo de mandato, en una pregunta que causó mucha polémica sobre una posible reelección.
que la verdad de las cosas, yo creo que la polémica dice más de quienes se sienten agredidos con esa pregunta, porque es una manera más de poder medir la popularidad del presidente, y también hay una caída, lo vamos a ver ahorita más adelante, en la intención de voto de Morena rumbo a la elección presidencial de 2024. Ahora la vamos a ver, pero como sea, también aquí el dato, si se diera quiere que el presidente López, si se diera esa votación, quiere que el presidente López Obrador permanezca o que se vaya, hoy ganaría el presidente López Obrador. Correcto, con la mano en la 65-29. Posicionamiento de figuras de Morena. A ver, esto fue muy controvertido el mes pasado que estuvieron aquí con nosotros nuestros compañeros de México Elige. Estas son las figuras mejor evaluadas de Morena. En primer lugar, Tatiana Cloutier, son números cerrados. 66%. Pues casi en los niveles del presidente López Obrador. Prácticamente Tatiana trae la popularidad del presidente López Obrador. Y luego la siguen doña Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, 55%, el canciller Marcelo Ebrard, ahí en lo mismo, 54%, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, 54%, Martí Batres, el senador Martí Batres con 52%, y ya ponemos ahí en la lista porque dio mucho de qué hablar, sobre todo la semana pasada, Ricardo Monreal con 49%. Así es correcto. De hecho, en los ¿Qué números... hace tan popular a Tatiana? Bueno, yo creo que tiene que ver con su manera de hacer política. La verdad, en campaña ella demostró ser un fenómeno, sobre todo en redes sociales, precisamente. En Twitter podemos recordar bastantes momentos de ella en ese sentido. Lo importante aquí en el posicionamiento es que de todos los políticos nacionales que medimos, los primeros lugares, invariablemente, son aquellos políticos que pertenecen a Morena. Pues es que, digamos que son los de otros partidos están un poco desdibujados, ¿no? Pero un poco, dirás tú. Sí. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Quién les gustaría, aquí ya estamos en el futurismo, que fuera el candidato presidencial de Morena en 2024? Faltan 5 años para que se defina esa candidatura, pero ojo, porque es el segundo mes que se mantiene más o menos esta tendencia. 47% de los mexicanos, ahora vemos los de Morena, les gustaría que quien reemplazara al presidente López Obrador fuera Tatiana Cloutier. Correcto. Muy atrás, con 14% está Marcelo Ebrard, y muy atrás, con solo 7%, está Claudia Sheinbaum. Sí, de hecho, Claudia registra una caída de 2 puntos, ahí hace un mes se encontraba en los 9. Que es más o menos lo mismo a estas alturas, ¿no? Y en el caso de Marcelo, igual, él en lugar de perderlo, él incrementa 2 puntos, y Tatiana se queda exactamente en el mismo nivel. Bueno, interesante, falta mucho, pero bueno, si hoy hubiera elecciones, pues no es sorpresa, no habrá elecciones hoy, pero bueno, si hoy hubiera elecciones, Morena arrasaría, ¿no? Así es. 4-1, casi 4.5-1 le ganaría al PAN, 56% contra 13% el PAN, pues más o menos como estuvo el resultado. Más o menos como estuvo el resultado, así es. 56 Morena, 13 el PAN, 8 el PRI. El PRD ya ni existe. No, bueno, ahí ya lo que hicimos fue poner una categoría de otros en la presentación de los resultados. Ahora, como lo comentaba, hay una caída de 6 puntos de Morena, y es el primer mes desde la toma de protesta del presidente López Obrador en el que otras opciones políticas tienen un ligero incremento, pero al final del día incremento. Bueno, ya vimos que la aprobación del presidente López Obrador, aunque muy alta, 68%, se mantiene, cayó un poco respecto al mes anterior. Si comparamos ese 68% con el dato que presentamos aquí también del Gabinete de Comunicación Estratégica, la encuesta telefónica del gabinete pone al presidente López Obrador en 83%, la de Facebook en 68%. Interesante ese dato. El presidente López Obrador ganaría de calle si se votara revocación de mandato. Tatiana Cloutier, Olga Sánchez y Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum son los personajes, las figuras públicas, políticos mejor posicionados hoy en México.
si hoy se tuviera que determinar el candidato presidencial de Morena, Tatiana Cloutier sería sin duda la indicada. Si hoy se celebraran elecciones, Morena le ganaría el segundo lugar al PAN por 40 puntos. Y llegamos a los gobernadores. Ahora vamos a ver Puebla y Baja California, donde hay elección de gobernador este año. Los gobernadores mejor evaluados, los 5. Vamos a ver a los 5 mejor evaluados, los 5 más mal evaluados, y vamos a ver a 5 famosos, de los famosos, al menos en la prensa, cómo están. Ahí está la lista de los mejor evaluados. Aldo Campuzano, director de México Elige. Sí, ahí los tienes. Tenemos en los primeros lugares algo interesante, porque los 3 partidos principales, por decirlo de una manera, del país, se encuentran en esta tabla. Tenemos un gobernador del PRI, que es el gobernador de Sinaloa, Quirino. Es el mejor evaluado. Cerramos las cifras, aunque el primer lugar está 2 décimas arriba. Es un empate. Digamos, pero están en 72% un gobernador, Quirino Ordaz, que además va a cumplir ya 3 años. Eso es lo interesante, porque los siguientes gobernadores que se encuentran en la tabla son gobernadores recién llegados en su periodo, que es el gobernador Adán López de Tabasco, que también tiene 72%. Así es. Y Mauricio Vila de Yucatán. Y un 70% Mauricio Vila. Y luego muy notables los que están en cuarto y quinto lugar, porque Francisco Domínguez también es de la generación del 2016, o él es del 2015. ¿Cuándo asumió? A ver si me ayudan por ahí. Francisco Domínguez, creo que fue en el 16, en el 2016. También está por cumplir la mitad de su mandato y trae 61%. ¿Del 15? Es del 15, entonces ya lleva más de la mitad de su mandato y está en 61%. Felicidades al gobernador Francisco Domínguez. Y Kiko Vega, pues ya va a acabar. Sí, este año se va y trae 58% de aceptación. Aquí hay Baja California. Ahí me gustaría hacer alguna acotación. En nuestras encuestas van a encontrar 2 datos diferentes en cuestión de evaluación: la aprobación y la evaluación. Voy a poner un ejemplo para que todos entendamos perfectamente cuál es la diferencia. Supongamos que en tu boleta de calificaciones de la escuela, Ciro, en todas tus materias tienes 100 de calificación, y yo tengo 70 en absolutamente todas mis notas. Los dos tenemos un 100% de aprobación. Sin embargo, la calificación que tienes tú es de 100 y la calificación que tengo yo es de 70. A pesar de ser de los gobernadores con mayor nivel de aprobación, el gobernador de Baja California no necesariamente es de los gobernadores con mayor calificación. ¿Por qué? Porque su calificación es de 6 y de 7. Por lo tanto, está en la parte baja de aprobación, pero al final del día, aprobación. Bueno, pero sale muy bien evaluado. Correcto. Ahora vamos a ver sobre todo por los tiempos que... Vamos a ver a los peor evaluados. Estos serían los 5 gobernadores peor evaluados. El peor, Silvano Aureoles de Michoacán, 12%. 12%. Y recordemos las crisis políticas que tuvo hace algunas semanas con el tema de los ferrocarriles y demás. Sí. Luego, Ignacio Peralta de Colima, 17%. No quiero ligar una cosa con la otra, pero cómo le abuchaba la gente la semana pasada en Colima. Solo trae una aprobación de 17%. El Bronco, 24%, con todo y su candidatura presidencial, sus chistes, 24%. Muy mal evaluado, Alejandro Moreno de Campeche, 24%. Y va a buscar ser presidente del PRI. Y el quinto peor evaluado de los gobernadores fue otro que también tuvo una rechifla tremenda ante el presidente López Obrador, Marco Antonio Mena de Tlaxcala, 25%. Así es. Estos son los peor evaluados. A ver, vamos a ver 5 gobernadores de los famosos, a ver cómo les va. Enrique Alfaro, excelente, 55%. Así es. Enrique Alfaro también está empezando. Correcto. Empezar. Claudia Sheinbaum, yo hubiera pensado que iba a estar más arriba. Trae 46%, que no es malo, no es nada malo, pero 46%. Javier Corral de Chihuahua, ya llegando a la mitad de su gobierno, apenas 37%. Cuauhtémoc Blanco, malísimas cifras para Cuauhtémoc, que 36%, y está empezando. Así es, así es. Y Alfredo del Mazo, que va a cumplir en septiembre, llega a la mitad de su gobierno, 30%.
Entonces ahí tienen a los 5 mejor evaluados, a los 5 peor evaluados gobernadores y a 5 famosos. Y bueno, concluimos, nada más traías los datos de las elecciones. Hay elección para gobernador tanto en Baja California como en Puebla. Sí, correcto. Ahí nada más antes quisiera comentar, el PRI tiene el proceso de cambio de dirigencia. No hay grandes sorpresas. Narro se mantiene como el preferido de la población abierta. Donde sí hubo una modificación después de todos estos anuncios es en los simpatizantes del PRI, donde el mes anterior Ivonne Ortega es quien se encontraba en el primer lugar, y en este mes se encuentra ya el doctor José Narro como el favorito de los PRI. José Narro será, a juzgar por esta encuesta, el próximo presidente del PRI. Dependerá en gran medida también de su compañera de fórmula para lograr los acuerdos políticos. Que no va a ser la gobernadora de Sonora, como dicen algunos. ¿Qué va a dejar la gobernadora de Sonora el cargo para venirse de secretaria general del PRI? Por Dios. Así es. Y ahí en nuestras redes sociales encontrarán datos sobre la secretaria general. Sí, muy bueno. Sí, que por cierto, ¿qué aprobación trae Claudia Pavlovich? Claudia Pavlovich, vamos a ver. Tampoco está mal, no. Está en los primeros lugares. Tiene una aprobación Sonora del 44%. 44%, más o menos como Claudia Sheinbaum. Exactamente. ¿No? Más o menos. Así es. Bueno, muy entonces bien. Las elecciones para gobernador en Puebla y en Baja California son los dos estados donde no hay elección. Hay mucho que decir, tanto en Baja California como en Puebla. Hay un gran favorito que es Morena y una oposición, como lo decíamos al inicio de la conversación, muy desdibujada, donde solamente el PAN es quien tiene una presencia de cierta manera importante, alrededor de los 20, los demás partidos, incluido el PRI, completamente desdibujados por los 6 e incluso abajo de los 5%. Bueno, y cerramos con lo que comenzaste, Aldo Campuzano, la percepción de corrupción como principal problema del país. Así es correcto. Bueno, como lo decíamos, el efecto que logró el presidente López Obrador desde el inicio de su mandato es poner en el eje central de la agenda nacional el tema de la corrupción, porque cuando nosotros preguntábamos a los mexicanos cuál era el principal problema que había en el país, en campaña nos decían que la corrupción en un 34%. Al inicio del mandato del presidente se ubicó en los 52%, mucho más alto, y lo que hemos visto es que sus anuncios de combate a la corrupción han sido tan efectivos que aproximadamente en 15, 20 puntos han disminuido esa percepción. Su lucha contra la corrupción está funcionando mediáticamente. Qué interesante. Pues muchísimas gracias, Aldo Campuzano, director de México Elige. La encuesta completa ya está allí. Ya está en nuestro sitio web, mexicoelige.com, también en nuestras redes sociales. Que trae mucho más información de la que dimos aquí. Todos los meses vamos a estar presentando información diferente y nueva. En el próximo mes vamos a presentar también un poco sobre los nuevos partidos políticos nacionales que están en proceso de formación. ¿Ya los identifica la gente? ¿Ya? Bueno, vamos a verlo. ¿Sí? Y sobre todo vamos a ver a los personajes que están ligados a ellos. A los Calderón, en fin, a todos. Gabriel Cuadris, hay un partido digital ahí también interesante y demás. Pues muchísimas gracias. La encuesta de México Elige, 9,171 entrevistas, personas mayores de 18 años entre 4 y 9 de marzo, aplicada en Facebook, la controvertida encuesta de Facebook. Pero ¿qué va? Ahí vamos, bueno, vamos abriendo caminos. Muchísimas gracias, nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. Aquí. Y bueno, y me quedo con esta diferencia, porque presentábamos también la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, que es telefónica. Ahí la aprobación del presidente López Obrador, de acuerdo con Gabinete de Comunicación Estratégica, es de 83%, y en Facebook, de acuerdo con México Elige, es de 68%. Muy altas las dos, pero con una diferencia de 15 puntos.